Cierre sus ojos un poco ahí, por favor. Bienvenido. Espíritu Santo, yo sé que estás aquí. El Padre te envió para que fueras nuestro consuelo, nuestra guía. El Padre te envió para ayudarnos, para recordarnos todas las cosas que habrían de venir, Señor. Y tú estás haciendo tu trabajo. Espíritu Santo, gracias porque tú nos guías, nos encaminas a la eternidad. Gracias porque tu reino está en medio de nosotros. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Te pido que los próximos minutos nos guíes, nos ayudes. Te amamos, Espíritu Santo, y queremos ser obedientes a lo que tú quieres hacer el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero darle gracias a Dios. El día jueves el Señor me concedió cumplir un año más de vida. Le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios también por la vida de Hugo, que está allá también. Hugo ha sido una bendición. Fue su cumpleaños ayer. ¿Cuántos de aquí son del mes de julio? Levanten su mano, los del mes de julio. Felicidades a ustedes también. Bien, bien todos, muy bien. Vamos a inaugurar el mes de julio, pura fiesta todo el mes de julio en esta iglesia. ¿Cómo ven? Cada 8 días vamos a tener una fiesta, así es de que prepárese. Algunos de ustedes se perdieron el mole, ¿verdad? Hubo mole el día viernes aquí. Y bueno, gracias por la sorpresa ahí todos. No podemos invitar a todos porque ya saben, hay restricciones, pero gracias a Dios por todo esto. Y pues bueno, felicitarles a todos, felicitar al equipo de alabanza. Yo creo que el reino de Dios está en medio de nosotros, pero hay que definirnos por él. Y yo quiero comenzar con el título, si me pones la imagen por favor que les pedí. He estado hablando acerca del reino de Dios. ¿Por qué el reino de Dios? Hace 8 días voy a hablar los próximos domingos acerca del reino de Dios. Y les pedí que hicieran una imagen también donde hay un punto. No sé si tienes esa imagen, la que subieron. ¿La puedes poner por favor antes de que pongas esto? Les pedí que pusieran, aquí está un punto, miren. ¿Qué significa el reino de Dios para mí? Desde mi perspectiva, el reino de Dios, yo soy este pequeño punto en medio de la grandeza de todo un reino. Para mí, el reino de Dios no solamente es una corona, no es un castillo, no es una espada, no es un rey gordito sentado, no es para mí eso. El reino de Dios es mucho más grande que no puede describirse. En ningún momento se puede describir, porque el reino de Dios es mucho más grande y necesitaríamos entrar en el conocimiento de toda una vida para entenderlo. Ahora, ¿por qué el reino de Dios? ¿Por qué nos vamos a dedicar a estudiar el reino de Dios? Porque me he dado cuenta que estamos en peligro, la iglesia, no de extinción, pero sí de hacer lo que nosotros queremos. Y mientras no conozcamos y la frescura de nuestro espíritu no esté involucrada con ese reino, nosotros vamos a ir perdiendo todas las promesas del Señor. Ahora sí ponme la introducción, vamos a leer la introducción que hace 8 días hablamos de ella. Y claramente nos dice esto: cuando las economías, permítame, aquí lo tengo yo para no voltear, deme chance, mientras dile al que está a tu lado no te vayas a dormir, por favor, porque ya te he visto que luego te duermes, ¿verdad? Cuando los gobiernos y las economías colapsan, las filosofías fallan y la vida se derriba alrededor, el reino de Dios se declara como inconmovible. Todo puede fallar en esta tierra, todo tiene una vigencia, cosas se acaban, matrimonios se acaban, vidas se acaban,
Hoy estamos aquí, la Biblia dice que la vida del hombre es como la neblina. En un momento estamos aquí, de repente sale el sol y desaparece. Eso es verdad. Y dice la Escritura, y dicen claramente los que conocen el reino de Dios, para mí el reino de Dios está explícito en cada personaje en la Biblia. Cuando los gobiernos, las economías colapsan, las filosofías fallan y la vida se derriba alrededor de Dios, el reino de Dios se declara como inconmovible. El reino de Dios es una guía para atravesar las peligrosas tormentas del siglo XXI. ¿Cuáles son esas tormentas? Hay una agenda preparada para desaparecer las familias, las iglesias, el evangelio, y estamos en los últimos tiempos. Pero aquí es donde la iglesia entra como un agente del reino de Dios. Quiere decir que no estoy aquí solamente para tener un buen matrimonio. Yo aspiro a otras cosas mucho más grandes. De hecho, parte de mi matrimonio está establecido en función a ese reino. La razón por la que quiero estar con mi esposa toda mi vida es porque entendemos los dos el reino de Dios. Es porque vivimos para ese reino. Es porque ese reino nos hace permanecer juntos. Es porque ella puede colapsar emocionalmente, pero cuando ella entra en posición al reino de Dios, sus emociones como mujer totalmente se hacen estables. ¿Por qué? Porque el Rey soberano trata con su corazón, trata con su alma, trata con sus hábitos, trata con los míos, trata con mi corazón, trata con mis hábitos. ¿Y qué hace el Señor? De la nada Dios puede hacer mucho con dos personas imperfectas, con dos personas que no tenían ningún sentido y ninguna razón para poder estar juntos. De hecho, sí somos muy diferentes, mi esposa y yo, y la única razón que nos hace funcionar es el reino de Dios, no una religiosidad, sino una comunión íntima con el Señor Jesucristo. Mi vida cambia a partir de que yo todas las mañanas le digo: Señor, como hombre necesito tu reino en mi corazón. Necesito doblarme a ti antes que yo crea que mi esposa me manda, ¿verdad? A ver, hombres, ¿cuántos los manda a su esposa? Levanten su mano. No, sí, uno ya ni la levanta, ya no sé, dice, ya no tengan miedo, hombre, estamos aquí en la presencia del Señor, ¿verdad? No pasa de que te voltee uno ahí donde... O la mirada matona, ¿no? Que se te quede viendo así. Sin miedo, hombres. ¿Por qué colapsan? Porque si el reino de Dios no es un punto central en nuestra vida, para esto hay que conocer el reino de Dios. Yo creo que tú conoces una parte del reino de Dios, pero no todo. Hace 8 días hemos estado hablando en Palabra Fresca acerca de un gobierno absoluto. Es perfecto. Hace 8 días hablamos de esto. Y no voy a hacer un resumen, ve la predicación de hace 8 días, por favor, porque hoy quiero hablar de la naturaleza del reino de Dios. Diga conmigo: naturaleza del reino de Dios. Dile al que está a tu lado: naturaleza del reino de Dios. Y quiero empezar con una palabra muy dominguera que se llama cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Lamento tanto no haberles pasado aquí la imagen del significado, pero si tú escribes y te gusta hacerlo, voy a darte la definición de la palabra cosmovisión. La palabra cosmovisión significa supuesto o asumir. Es creer un concepto o punto de vista sin pensar de una manera crítica. Es dar algo por sentado, según esta definición. Cada uno de nosotros asumimos cosas, son creencias que sustentamos consciente o inconscientemente. Todos los que estamos aquí tenemos una cosmovisión de la vida, buena o mala, consciente o inconsciente. En otras palabras, la palabra cosmovisión es un conjunto de supuestos acerca del mundo y su función. También se hace referencia a ella como un sistema de creencias o mentalidad. Es como cuando tú le dices a alguien: tú debes de creer en el reino, pero él tiene un concepto del reino de Dios donde cree que Dios es un viejito enojado con un garrote. ¿Y cómo le quitas eso? Porque ¿cuántos de ustedes le dijeron cuando eran pequeños: no hagas esto, si no Diosito te va a castigar? ¿Cuántos les dijeron eso? Pues ¿qué crees? El Señor no castiga. Ha puesto una ley natural que las consecuencias del pecado se ven reflejadas en nuestras acciones por decisión.
¿Están aquí conmigo? Así como está la ley de la gravedad, así es como Dios funciona. Él puso una ley explícita en todas las cosas. Y si tú la rompes, lo que va a suceder es que tú vas a recibir un juicio de la ley. Y algunos de nosotros nos vamos a topar con el Señor también, ¿cómo no? ¿Están aquí conmigo? La gente tiene una cosmovisión, es decir, la cosmovisión normalmente que adquirimos es desde la niñez o nuestra juventud. Ahora, note esto por favor, anótelo. Aquellos que anotan, anota esto. La cosmovisión personal determina la manera en cómo vivo y cómo me relaciono con mi familia, cómo concibo mi trabajo y la función que me desempeño y en la función en la que me desempeño con la sociedad. Vuelvo a decir esto. Cosmovisión personal determina la manera en cómo vivo, cómo me relaciono con mi familia y cómo concibo mi trabajo y la función que desempeño en la sociedad. O sea que tú no le puedes echar la culpa a nadie más que tú has desarrollado una propia cosmovisión de cómo hacer las cosas. En otras palabras, lo que nos ha arruinado la vida es tener una falsa creencia de lo que es inconscientemente. Si nosotros no tenemos el reino, vamos a pensar como nosotros mismos. No sé si me está captando lo que trato de decir. Si tú no conoces ese reino, tú vas a hacer lo mismo que hizo tu papá, tu mamá, porque así fuiste educado. Más aparte vas a comenzarle a añadir a tu vida, a tu matrimonio, a tu vida personal, a tu vida laboral. Tú te vas a conducir de acuerdo a lo que tú crees. Y escúcheme bien, somos un mundo de ideas cerradas en cuanto a cosas de la vida. Muchas de esas cosas son acertadas, pero ¿sabes por qué no vives en el fruto de ellas? Porque no son el reino de Dios. Porque tú y yo podemos tener una buena filosofía de la vida, pero no se trata de que cada quien haga un concepto. Adán hizo un concepto de cómo él iba a funcionar en la vida sin Dios. Y el resultado es que en la primera pelea que tiene en sus hijos, él no sabe qué hacer. ¿Se acuerda? ¿Cuántos recuerdan que Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel? ¿Se acuerda? Para mí el que trata de la manera más correcta, es más, vamos a ver un poquito acerca de esto. Acompáñeme por favor al libro de Génesis capítulo 4. Vamos a ver cómo funciona Dios y la naturaleza de ese reino. Por favor, es aquí donde quiero que note muy bien cómo Dios en la naturaleza de ese reino, después de la caída del hombre, Él quiere funcionar con los hombres. Dice Génesis capítulo 4. Versículo 3 dice: aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo el fruto de una tierra, una ofrenda a Jehová. Versículo siguiente, verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Ahora, no puedo con Dios, entonces me desquito con mi hermano. ¿Se da cuenta? No es que con Dios nadie se mete, con Diosito nadie se mete. Espéreme. Porque aquí el que está arreglando el asunto va a ser Dios en adelante. Escuche bien, vea. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. ¿Y qué dice? Y decayó su semblante. Versículo 6 dice lo siguiente: entonces el Señor le dijo: Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué decae tu semblante? ¿Qué pasó, muchachito? Te noto enojado. Algo está pasando contigo, quiero tratar contigo. ¿Estás molesto conmigo? Yo soy el que rechacé tu ofrenda porque no me gusta. ¿Y sabes desde dónde parte todo? No es que esté mal tu ofrenda, es que tu corazón no es el correcto. Es que tú me estás ofreciendo algo creado, pero el otro me está ofreciendo su vida. Aquí es donde entra que no le podemos dar a Dios lo que nosotros queremos, sino lo que Él pide. Cuando tú tienes una cosmovisión personal,
Tú le das lo que le sobra al Señor, le damos lo que le sobra al Señor. Entonces funcionamos bajo una conciencia de que estamos haciendo las cosas bien. ¿Le ha pasado? Yo por más que mucho tiempo traté de, ¿por qué te enojaste con este cuate si sí te llevó algo? ¿Cuántos habían hecho esa pregunta? A ver, levante su mano, sobre todo los que leen, los que no, pues ¿cómo te ayudo? ¿Ah? Nosotros pensamos, dije, Señor, pero fue una ofrenda, estaba padre, pues era una sandía y unos melones bien, bien ricos, jugosos para hacer un agua fría, ahorita que hace calor. Pero el reino de Dios no funciona bajo una cosmovisión personal de cómo yo voy a tratar a Dios. La naturaleza del reino de Dios es, tú eres el rey soberano, yo actúo como tú me pides. Yo te doy lo que tú deseas, no lo que yo creo darte. Y no se trata de apaciguar conciencia, se trata de crear una cosmovisión correcta del reino de Dios. Y eso solamente pasa cuando yo obedezco, no cuando yo me paro delante de ti nada más. Hay gente que dice, es que, bueno, ya fui a la iglesia, pero el que tú vayas a McDonald's no te hace una hamburguesa. Soy cristiano, no, el que tú vengas a una iglesia, tú no eres cristiano. ¿Están aquí conmigo? ¿Qué nos hace miembros del reino de Dios? Que yo viva de acuerdo a ese reino. Ahora, permítame ver, vea la naturaleza de Dios en cuanto a los enojos de un hombre con Dios. No fue Adán el que trató con sus hijos, fue Dios mismo. A mí me encanta lo que Dios hace, porque Dios hace intervenciones divinas con los hombres. Y esto está bien, porque al no poder Adán con su familia ni con sus hijos, el Señor dice, bueno, ahí te voy. Tú no puedes, yo sí puedo. Caín, ¿qué pasó? ¿Por qué estás enojado? Quiero ayudarte, compadrito. Versículo 7, vea. Verso 7. You are called, you are my morning sun, kind. Eso está, a ver. Si bien haces, ¿no serás enaltecido, muchacho? Esto se trata de carácter y de cambiar la naturaleza de las cosas. Si tú me reconoces que estás enojado, te voy a ayudar con tu enojo. La naturaleza del reino de Dios es que tenemos la ayuda de Dios mientras tú y yo reconozcamos cómo estamos. Pero cuando vivimos en negación, no, yo no estoy enojado. Si Caín hubiera sido mexicano, no, yo estoy bien. Y si hubiera dado la vuelta y hubiera ido pateando las cosas ahí, ¿sí o no? Hubiera aventado la sandía, que se la traguen ahí. Así hubiéramos actuado, ¿sí o no? Pero Dios quiere tratar con el corazón molesto de Caín. Y la naturaleza del reino es que Dios te tiene compasión en medio de tus regadas. Lo natural en Dios es que Él es un padre. Diga conmigo, Dios es un padre. ¿Y qué padre? ¿No le parece? ¿Usted cree que Dios estaba enojado y le habló, Caín, ¿por qué te enojas? No era que agarró la chancla y le quiso pegar. Le dijo, muchacho, escucha bien. Si tú bien hicieres, sabes, vas a ser enaltecido. Esta es una decisión tuya. El enojo lo único que te va a traer es esclavitud. Y si no haces bien, el pecado está a la puerta y te quiere capturar. Te va a capturar. Le estaba advirtiendo que si él dejaba que el enojo, la etapa del enojo, si cambiamos la naturaleza de la paz de Dios por nuestro enojo, nuestros resultados van a ser totalmente destructivos. Porque aquí él estaba dando la oportunidad de elegir entre un enojo y hacer la paz y tranquilizarse con su hermano. O tranquilizarse porque ese enojo sumó pecado. Así es que tú y yo tenemos que tener cuidado hasta de nuestros propios enojos. Cuando actuamos
en oposición a ese reino, las consecuencias pueden ser graves. Y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta con todo esto. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Te va a capturar, te va a demoler. Y esto no es el reino. Eso no es la naturaleza de cómo se actúa en el reino de Dios. ¿Cuántos batallan con su mal genio? Hoy el Señor te dice, mira, tienes dos opciones. Haz bien y te va a ir bien. Actúa en contra de las emociones que muchas veces te atrapan. Ay, pero estoy enojado. Dice la Biblia que hay tres etapas del enojo, ¿verdad? El enojo santo, santo enojo. El enojo que dice Jean-Marc Bicler, dice que el enojo que te dura hasta antes de que se ponga el sol. Tú decides si después de que se ponga el sol, ese enojo ya cambia en una manipulación. La primera etapa del enojo es donde tú te puedes enojar. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Biblia. Hasta ahí creo que la Biblia nos permite enojarnos. Pero cuando un enojo te dura más tiempo, ese enojo ya no es enojo, ya es un pecado de manipulación. Y lo tercero es que vas a acarrear un espíritu de ira. Entonces esto va a empeorar. ¿Están aquí conmigo? Y la naturaleza del reino de Dios nos enseña a actuar de una manera distinta. Ahora, déjeme decirle algo. Es muy importante que lo que tú crees sea derribado hoy para que comiences a conocer la naturaleza del reino de Dios. Yo te cambio tu concepto de 10 años de cristiano para que te conviertas en un discípulo puesto en el reino y des fruto. ¿Cuántos de aquí tienen más de 10 años de cristiano? Levante su mano. Ok. Me imagino que le has compartido a alguien, ¿verdad? Pero yo quiero pedirte y quiero preguntarte dónde está tu discípulo. Yo no te quiero decir que has perdido 10 años de tu vida, te quiero decir que en 10 años tenemos que ser más que esto. Gente que se conforma a venir todos los domingos a una iglesia. Hay que ser discípulos. ¿Y saben qué le hace falta a esta generación en medio de tantos vientos? El reino de Dios. Nos hace falta conocer la naturaleza del reino de Dios, de cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, de cómo Dios hace las cosas. Y aquí vimos una muestra de que Dios es paciente en medio de nuestras regadas. Y Dios, dile al que está a tu lado, Dios quiere ser paciente contigo. Deja de ser un enojón, dile, por favor. Deja de hacer rabietas, dile. Si la naturaleza de nuestros pensamientos no han cambiado, se debe a que solo hemos cambiado de postura, pero no ha llegado al corazón. Vuelvo a decir esto. Si la naturaleza de nuestros pensamientos y de nuestras actitudes no ha cambiado, se debe a que solo hemos cambiado de postura, pero no ha llegado el evangelio a tu corazón y el reino de Dios a tu corazón. Hay gente que solo cambiamos de postura. Ahora ya nada más te enojas y nada más bajas una ceja. Antes subías las dos, ahora nada más es una. Y tú dices, no, ya cambié. Y tienes la ceja por acá. Hoy tú dices, no, espérame. Solamente has acomodado tu manera de pecar. Y vamos a ver cómo cambiar estas cosas. Vamos a ver un ejemplo en Lucas capítulo 18, versículo 18. Lucas 18, 18.
Note muy bien cómo este hombre solamente está haciendo un intercambio. Dios mío, ayúdame. Se me va el tiempo. Lucas 18:18 dice, ¿me puedes poner la NTV, Ujito, por favor? Dice lo siguiente: cierta vez un líder religioso, fíjese, cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Ahora, permítame, estamos hablando de un hombre que estudia el reino de Dios, conoce el reino de Dios, conoce la escritura, es un líder religioso, es alguien que tiene un alto mando. Y escuche bien lo que dice. A continuación le dijo cierta pregunta: maestro bueno, ¿qué debería de hacer para heredar la vida eterna? Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo, versículo 22, usted sabe, el Señor le dijo: amarás al Señor tu Dios, haz todos los mandamientos. Y escuche bien lo que contesta este hombre, líder religioso. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Eres muy inteligente y capaz, tú sabes permanecer, sabes cómo se mueve en la sinagoga, sabes cómo leer la Torá, sabes y conoces, puntualizas la Biblia, cada una de las letras y las comas que dicen, tú las estudias, qué bueno. Pero hay algo que se practica por naturaleza del reino de Dios. Note bien, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Parecía correcta la pregunta que este hombre estaba haciendo, pero escuche bien, él estaba modificando nada más algunas cosas para tratar de impresionar a Jesús. Y escucha bien, Jesús quedó impresionado. Pero él está diciendo algo: el reino de Dios actúa desde la naturaleza del corazón, no desde acciones donde aparentemente todo mundo te respeta. A mí lo que tú sabes no me impresiona, pero me va a impresionar que tú tengas una actitud distinta, porque la naturaleza del reino de Dios no actúa en lo externo, sino en lo interno. Para mí el Señor le está dando una lección extraordinaria a este hombre. El reino de Dios no es algo solo que se ve, es algo que viene del corazón del hombre. Y le dice algo, escucha bien: todo lo que tú has logrado con fuerzas se echa a perder porque tu corazón no está conectado con la naturaleza del reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Padre está dispuesto a dar a su propio Hijo por los demás, pero tú no estás dispuesto a dar tu dinero por los pobres. Lo más difícil era practicar todos esos mandamientos, ¿no lo crees? Cualquiera de nosotros podría tener una conciencia limpia con poder practicar todas estas cosas. Pero la naturaleza del reino de Dios no se basa en lo que tú conoces, sino en lo que está pasando en tu corazón. ¿Qué está pasando? ¿Vives enojado? Eso no es el reino de Dios. Porque hay una gran diferencia entre las cosas que sabemos y en las que actuamos y vivimos. A mí de nada me sirve conocer el reino si yo trato mal a mi esposa. De hecho, el reino comienza todos los días en amarla. Aunque de repente no me gusta mucho lo que me dice. Ella me dice: yo no te mando, yo te ubico. Entiéndelo. Doctrina de todas las mujeres. Yo lo ubico. Ya lo entendieron las mujeres. Yo ubico. Así le va a poner un letrero cada que llegue, ¿no? Yo no te mando, yo te ubico. Jesús le dijo: muchacho, hay cosas que todavía no has hecho.
El reino de Dios es algo que pasa en el corazón. No se trata de religiosidad, de actuar tus vestiduras, tus cosas caras. Lo que tú sabes, eso es lo que menos interesa. La naturaleza del reino de Dios se refleja en acciones de paz y de compasión con otros, de tolerancia. ¿Qué tan tolerante eres con tu esposo? A veces el amor no es que se acabe, es que simplemente empezamos a practicar la intolerancia. Somos intolerantes. Llega un momento, obviamente tiene que haber límites en el matrimonio, por supuesto. Nadie dice que no. Pero la naturaleza del reino de Dios es opuesta a todo aquello que no le da gloria a Dios. Este hombre tiene un registro de buenas acciones, de ir, conocer la Torá, ir a la iglesia, estar en la sinagoga. Yo te aseguro que oraba. Dice, amarás al Señor tu Dios. Dice la Escritura claramente. Jesús no le replica, le dice, no es cierto, tú no me amas. No. Jesús acepta que él es un apasionado, pero él le dijo algo. Hay algo que se tiene que practicar y hay algo que puede marcar la diferencia en todo lo que has logrado. Y es que amas demasiado lo que tienes. Hay algo que está reservado. Hay algo que me has reservado de lo cual no puedo entrar a esa parte de tu corazón. No es un reclamo, es una ayuda. Quiero enseñarte la naturaleza del reino de Dios desde el corazón. Me puedo estacionar y quedarme ahí. Una disciplina no es un cambio. Una disciplina no es un cambio. La naturaleza de nuestras acciones cargada de obediencia y sujeción sí lo son. Una disciplina espiritual no es un cambio. La naturaleza y una acción cargada de obediencia y sujeción sí lo es. Este hombre pudo lograr hacer un gran sacrificio físicamente. Físicamente era un hombre activo, pero su corazón estaba paralizado por la magnitud de su propia cosmovisión. El reino de Dios trata desde el fondo de la naturaleza con la que hacemos las cosas. El reino de Dios trata desde el fondo de la naturaleza con la que hacemos las cosas. Es decir, Dios siempre va a ver el corazón. No importa cuánto hagas, lo que importa es lo que está acá. No importa qué tengas, no importa cuánto des. Tú puedes dar una moneda, tú puedes dar 50 centavos de ofrenda. ¿Se acuerda de aquella mujer que estaba en el templo y Jesús estaba viendo cómo daban las ofrendas? ¿Se acuerda? Jesús que dijo, esta mujer ha dado más que todos los demás. Oye, espérame, estaba dando 50 centavos y dice que otros llegaban y echaban más dinero. Ya ve, pastor, el Señor nos quiere hacernos pobres. No hablo de pobreza, hablo de actitud, hablo de la naturaleza del reino de Dios, de aquellos que se han dejado tratar por Él, de aquellos que destruyen su cosmovisión por darle lugar al reino de Dios y conocerlo todos los días, porque ese reino se renueva todas las mañanas. Yo conozco la naturaleza del reino cuando yo puedo reflejar el amor hacia mi esposa, el amor hacia mi hija y el amor hacia esta ciudad. La razón por la que yo estoy aquí es porque amo esta ciudad. Cuando yo recibí el llamado para esta ciudad, nunca me dijeron si iba a tener un sueldo o no. Nunca me dijeron que iba a ganar. Y no vine aquí por ganar cosas. Se metió a mi corazón el amor que Dios tiene por esta ciudad. Y no pude con eso.
No pude. No pude. No pude. Porque la naturaleza de ese reino te enamora de las cosas. Estoy resignado que mi hija se case con un potosino. Que Dios nos guarde, ¿verdad? No es cierto. No es cierto. Sería una bendición. ¿Sabe por qué? Porque entonces sentiría más mío este estado. La naturaleza del reino de Dios no te lleva a ser fingido, te lleva a ser un apasionado. El reino de Dios es activo, sin fingimientos. Escriba eso, por favor. El reino de Dios es activo y sin fingimientos. Jesús dice en Mateo capítulo 16, ayúdame, John, por favor. Mateo capítulo 16. Puedo hablar años y años y años. Esto ni siquiera tiene que ver con la clase que hemos estado impartiendo en el seminario. Podría hablar de la naturaleza del reino de Dios años y años y años. Yo quiero que usted conozca un Dios desde su corazón. Así es que mira, de la forma en que tú vengas en esta mañana, Dios quiere sentarse contigo a tratar con tu corazón. Él quiere que comience todo ahí. Yo sé que el mundo es atractivo. Cada día la tecnología nos presenta fama. Cada día nos ofrece cosas. Pero a medida que, yo no sé si tú lo has comprobado, pero a medida que tú conoces lo que está pasando, la cosmovisión del reino de las tinieblas, provoca una insatisfacción total. Y este reino tiene propósito. La naturaleza del reino de Dios tiene propósito. De tal manera que tú puedes tener 98 años como nuestro hermano Wayne Myers y tú dices, no me quiero ir de este mundo, no porque lo ame, sino porque todavía hay muchas cosas que hacer. Yo me pregunto, ¿qué lo mueve? ¿Qué vieron? ¿Qué experimentaron? Recientemente acaba de ascender nuestro hermano Enrique Garrido, aquí está Ana con nosotros, acaba de ascender al reino de los cielos. Otro hombre que amó el reino de Dios con todo su corazón, hasta el último día de su vida. Nunca se me va a olvidar la más grande enseñanza que me dio su papá de ella. Y le voy a decir cuál es. El día que se sentó para agradecernos, vi las marcas de Cristo por ese reino en ese hombre. Sufrió. Pero nunca se quejó del reino de Dios. Ahí está Ana, pregúntale. Para mí esos son mártires. Y mártires no son aquellos que solamente mueren con golpes. Son aquellos que son testigos de lo que vieron de Jesús. Y tú y yo a veces estamos sufriendo porque, ay, es que no me quiere tal persona, ay, me quiero morir. Tú dices, ¿eso qué? Dios te ama así, con nariz, con panza, sin panza, como estés, Dios te ama. ¿Vales tanto para Él? ¿Vales tanto para Él? Escúcheme, usted vale tanto que Él dijo, lo máximo que puedo hacer por este sinvergüenza, que amo tanto, es darle a mi hijo. Y por amor a Él, hacerlo parte de mi reino. Quiero cerrar este mensaje diciéndote esto. Dios tiene en alta estima y Dios te ha visto últimamente tu angustia, en tu aflicción, en tu llanto, en tu dolor y aún en tu frivolidad. Y Él no es indiferente.
A veces los seres humanos somos queremos sentir, ¿verdad? Somos sensoriales, nos gusta sentir. Más aquí en América Latina nos gusta la fiesta y nos gusta que nos hagan sentir bien. Escucha bien, Dios no quiere hacerte sentir bien solamente, Dios quiere darte su reino. Por eso las bienaventuranzas comienzan: bienaventurados los pobres. ¿Sabes por qué? Porque el reino es tuyo, te lo doy a ti. Mateo 16, verso 5. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos se habían olvidado de llevar pan. Versículo 6. Atención, les advirtió Jesús: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. ¿Por qué Jesús les estaba diciendo esto? Y escuchen lo que dicen los discípulos, por favor. 7. Fíjense lo que es la cosmovisión natural y la naturaleza del pensamiento del hombre. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. No le entendieron a Jesús. Vean los distraídos que son estos cuates. Y dije: no, es que no trajimos pan, por eso el Señor está diciendo eso. Y Jesús, yo me imagino que se rascó un poquito y le dijo, verso 8. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? Nunca. Una pregunta, una advertencia, una palabra. Jesús quiere que nunca comiences pensando en lo que tú tienes, sino en con quién estás. Nunca comiences delante de Dios pensando en qué tienes tú. Piensa quién es Él y quién es ese reino. Por eso es que una iglesia no comienza por lo que tiene, sino quién te mandó a hacerlo. Nosotros no comenzamos de cero, comenzamos de Cristo. Cero es nada, Cristo es todo. Vuelvo a decir esto: nosotros no comenzamos de cero, comenzamos de Cristo. Cero es nada y Cristo es todo. Ahora Jesús les está tratando de decir esto: estos muchachos, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense del espíritu que los envuelve en sus cabezas, que les hace no conocer el reino de Dios. El reino de Dios es mucho más que pan. El reino de Dios es gozo, es paz, es paciencia. Es todo el fruto del espíritu está explícito en el reino de Dios. Escúchenme, nada se comienza con lo que hay en la tierra. Por eso ese reino ha descendido a esta tierra para dárselo a conocer a gente que no tenía ningún sentido y ninguna dirección en esta tierra. Mas ustedes, mas nosotros somos bienaventurados, porque el reino de Dios está en medio de nosotros. ¿Sabe qué significa esto? Que yo no me declaro como un religioso, yo me declaro como un seguidor de Cristo, amante de ese reino. Hay que predicar ese reino, hay que expresar ese reino con la naturaleza. Así es que quiero pedirte algo. Hoy dispón tu corazón a compartir con alguien lo que tienes. Tarea: sal de aquí
y comparte algo con alguien. ¿Tienes 1 kilo de frijol? Da otro kilo. ¿Tienes 2 kilos? Da 1 kilo. Escuche bien, cierro con esto. Quería cerrar con otra cosa, pero ya. Lucas capítulo 3, verso 7. Todavía estoy en tiempo. 4 minutos me quedan. Escuche a Juan el Bautista. Note muy bien, la cosmovisión del pecado nos hace ser torpes para el reino de Dios. En la naturaleza del reino de Dios no necesitas saber mucho, solo necesitas ser como Jesús. Práctico. Dile conmigo, práctico. Dile al que está a tu lado, tienes que ser práctico. No te compliques la vida. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: miren, y se enojan porque yo digo cosas. Camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Versículo siguiente. Oye, a mí me dicen víbora, yo lo dejo de oír y me voy, pero escuche, cuando tú tienes hambre del reino de Dios, ni la ofensa te detiene, la verdad. Y escuchen, ¿no tienes la palabra de Dios para todos? Me hubieras dicho, quiero que la leamos ahí. Versión palabra de Dios para todos. Fíjense cómo dice esta: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. Es la NTV, y han vuelto a Dios. No digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, dice Juan, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham desde estas mismas piedras. O sea, no cualquiera practica el reino. No solamente se conformen con ser hijos, hay que ser discípulos. ¿Ya la tienes? Todavía no. 1 minuto, 2 minutos. Ándele, ya, que sé que se rompió ya. Si no, no te preocupes, no puedo tardar más. Dale. En esta versión, te la voy a leer en la palabra de Dios para todos. Cuando las multitudes venían con Juan, el versículo 8 voy a leer: vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. O sea, estaba rajatabla, como dice Juan el Bautista, ¿verdad? Con todo. Versículo 9. Fíjese la naturaleza del reino de Dios. Aquí habla. Verso 9. 9. 9. 9. 9. 9. ¿Ya cambió ya? 9. Ya se trabó. 9. Llegó. Y ya también el hacha está lista para cortar los árboles de raíz. Por tanto, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego para que se queme. Qué agresivo estaba Juan, ¿no les parece? Verso 10. La gente comenzó a decir: híjole. Verso 10. La multitud le preguntó: a ver, Juan, a ver, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Ya pon la versión que puedas, pero pon una, por favor. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos de hacer? Juan les contestó. Escuchen. Versículo 11. Si tienen 2 camisas,
den una a los pobres. El reino de Dios es práctico en su naturaleza. Todo parte de saber compartir. Si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Pastor, pero aquí yo veo a todos que están bien cachetoncitos. No importa si está cachetón o no. Haz lo que se te pide. El reino de Dios simplemente quiere que obedezcas. Tú no sabes que el que está a tu lado a lo mejor no te ha dicho. Lo puedes ver bien vestido, pero quizás está padeciendo algo que tú le puedes dar. Versículo 12. Algunos cobradores de impuestos vinieron también a bautizarse. Le dijeron: Juan, maestro, ¿qué debemos de hacer? Y él les dijo: muchachos, dejen de estar cobrando. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: maestro, ¿qué debemos de hacer? Verso 13. Escuche, fíjese la naturaleza del reino. Él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Sean honestos con su lana. Amado, el reino, la naturaleza del reino de Dios solo te pide que seas honesto con tu dinero también. Es que yo veo que Dios bendice a otros y a mí, y el Señor te está enseñando un principio. Sé honesto con el dinero. No le pellizques al diezmo. No diezmes cuando se te antoje. Miren, entonces, no recauden más impuestos de los que el gobierno requiere. Verso 14. ¿Qué debemos de hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. O sea, Juan agarró parejo, ¿ah? Juan dijo: a ver, tú que te me quedas viendo, ¿qué debemos de hacer? Había una convicción de lo que Juan les estaba enseñando. Juan les estaba enseñando principios de la naturaleza del reino de Dios. Es sencillo, muchachos. Deja de ser quien eres y dedícate a ser como Cristo. Es todo. Mañana despiértate. Ten un tiempo de oración, 5 minutos. Es más, 1 minuto de oración. Mañana. 1. Y sal de tu casa dispuesto a llegar temprano a tu trabajo. Que ya no seas el último que llega, que seas el primero. Sé el primero en llegar a la iglesia. Hemos estado llegando tarde. Yo estoy pensando en la modalidad otra vez de quien llegue tarde que se quede ahí. A eso como que mucha gente no les gustó. Pero escuchen, es que estamos delante de un rey. Y si el rey no llega tarde, ¿yo por qué? Es que esas formas no me gustan. Pues esto es el reino y aquí actuamos por lo que Él dice y Él quiere. Yo no le doy mis obras, yo le doy todo o no le doy nada a Jesús, porque Él es digno. No se te olvide que siendo hijo también es un rey, y que la naturaleza del reino de Dios actúa desde cambios internos que manifiestan paz y gozo para con los demás. Yo estoy en ese proceso de cambio y estoy disfrutando más de ese reino del que he decidido entregarle mi vida. Y si tú estás dispuesto a entregarles tu vida a ese reino y a la naturaleza de ese reino, simplemente tienes que decidir algo:
Si tú estás por el reino de Dios, ponte de pie y dile: yo te quiero dar lo que tú me pides, porque yo quiero actuar conforme a la naturaleza de ese reino. Tú en casa, si tú estás en casa, seguiremos aprendiendo un poquito más de cómo Jesús actúa y quiere que actuemos conforme a esa naturaleza. La Biblia nos dice: hubo un hombre que se le acercó y dijo: yo quiero la vida eterna. Y él dijo: lo que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer, amar a Dios, amar a otros y estar dispuesto a dar todo lo que tú tienes. Yo resumo que eso es todo lo que el Señor le pidió. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Si tú estás dispuesto a entregarle al Señor lo que Él pide, no solamente ores, yo te voy a sugerir que vayas pensando qué vas a compartir con alguien. Dios va a poner en esta tarde una imagen de una persona. Pastor, no tengo dinero. No hablo de dinero, hablo de un plato de comida. Hablo de frijoles. Hablo de una chamarra. De 2 chamarras tú vas a dar una. Espíritu Santo, dinos en esta tarde a quién vamos a bendecir. Queremos practicar tu reino y la naturaleza de ese reino. Si tú pides, si tú quieres que a alguien le dé mi sueldo, Señor, estamos dispuestos a lo que tú nos pidas en este momento. Y no lo decimos en vano, Señor. Lo decimos tal cual tú lo pides en tu palabra. La naturaleza de ese reino comienza con un cambio de corazón. Y hoy te pedimos: cambia nuestro corazón. Si tú quieres recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y entregarle toda tu vida, haz conmigo esta oración en casa o aquí. Di conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento de ser el dueño de mi vida. Hoy te entrego mi corazón. Padre, quiero ser obediente a tu reino. Que la naturaleza de mis pensamientos, mi cosmovisión cambie. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor, como mi Rey, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos que nos ven a través de redes, yo te invito a que nos escribas. Si tú aceptaste a Jesucristo, no te quedes solamente con el perdón. Sé un discípulo del Señor Jesucristo. El reino de Dios. En el reino de Dios somos una pequeña cosita y rodeados de una inmensidad tan grande que no podríamos terminar, pero que en la eternidad conoceremos más y más y más ese reino. Si tú quieres el reino de Dios para tu familia, para tu esposo, para tu casa, deja de pelear. Averigua qué Dios tiene que decirte como hombre y qué Dios tiene que decirte como mujer para que el reino de Dios esté en tu matrimonio. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso. Eso es lo que nos hace funcionar. Y a veces sí nos bronqueamos hasta por el reino, mi esposa y yo, ¿verdad? A veces. Pero ¿saben quién gana siempre? El Espíritu Santo. Y los dos nos decimos: ya aquí está Él, mejor ni le busquemos. Él tiene la razón. No yo, no tú, Él sí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Comparte el reino, habla del reino, vive el reino. Levanta tus manos. Iglesia Conquistando Fronteras, bendigo tu vida, bendigo tu casa. Oro para que el reino de Dios esté contigo, que se manifieste. Que hoy simplemente seas honesto, que no robes, que compartas, que muestres amor a quien lo necesita. Que el Señor te bendiga y te use para que ese reino se establezca a donde quiera que vayas. Sé bendecido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.